enseguida le doy la palabra al doctor Pepe. Bien, muchas gracias. Veo muchas caras conocidas ya por aquí, con lo que no voy a repetir los agradecimientos. Estoy muy contento de estar aquí, de las conferencias y de los contactos, las relaciones que he establecido estos días, y hoy voy a hablar de otro tema. Cuando estuvimos viendo el programa me sugirieron que podía ser interesante plantear pues, la cuestión de la web social, la reputación académica, la identidad digital de los investigadores, que es un tema bastante actual y en España muy en boga últimamente, fundamentalmente porque la propia administración y el propio sistema de evaluación de nuestra actividad investigadora, nuestra promoción profesional, también nos está llevando a tener que prestarle cada vez más atención a estas cuestiones. Voy a tratar de hacer un planteamiento más o menos general de lo que es la reputación académica, la identidad digital, la relación entre la reputación académica, la identidad digital y cómo de qué herramientas disponemos y cómo podemos gestionar, crear, mantener la identidad digital, que en definitiva va a ser lo que va a condicionar nuestra reputación. Bueno, ahora comentaré un poco, no voy a empezar directamente a hablar ya de la relación entre identidad y reputación, pero lógicamente están muy relacionadas. Podríamos decir que la identidad digital de los investigadores pues, es el conjunto de información que trasladamos a Internet, a la red, generalmente relacionadas con nuestro ejercicio como investigadores, con nuestra producción científica, con la difusión que hacemos de ella, el tipo de comunicación que establecemos con otros investigadores, etcétera. Lógicamente, esta preocupación por la identidad digital ha surgido en el contexto de desarrollo de la web social, que ha venido a modificar lo que era el esquema tradicional de la comunicación científica, lo que entendíamos por comunicación formal e informal en el campo científico. Y podríamos decir que la identidad digital, por un lado, es social porque se crea y se consolida a través de la web social, de los medios sociales, es dinámica porque siempre está en proceso de cambio y es contextual porque se circunscribe únicamente al ámbito académico y profesional. Quiere decir que una misma persona puede tener distintas identidades. De hecho, hay investigadores que tienen una identidad digital como investigadores y pueden tener un hobby diferente que no tiene nada que ver con su trabajo como investigadores, y también pueden crear, mantener una identidad en el mundo digital relacionada con otra actividad que no tiene nada que ver con la investigación. Podríamos decir que, simplificando mucho, la identidad digital se basa en lo que nosotros proyectamos, la imagen que nosotros tratamos de dar generalmente a la comunidad científica, utilizando pues, una serie de herramientas, de recursos de la web social. Y la reputación es la percepción que tiene esa comunidad precisamente de esa identidad digital que nosotros nos estamos preocupando de crear, de mantener, de difundir, etcétera, etcétera. Bien, cuando esto, digamos que es un lugar común, ¿no? La identidad digital dependería de nosotros, depende de las herramientas que utilizamos, del tipo de información, de cómo nos comunicamos, etcétera. La reputación depende del otro, sería la percepción que tienen de nosotros. En realidad, yo creo que hay mucha más interrelación de la que se puede apreciar si lo definimos así. Yo siempre pongo el ejemplo de
de TripAdvisor. A veces, en este caso, la identidad digital de un hotel, de un restaurante, etcétera, sería la información que el hotel pone en la red, y la reputación generalmente sería la percepción que tenemos cuando entramos, vemos la información, vemos los comentarios que han hecho otras personas que se han alojado, pero a la vez esa reputación también influye y probablemente el propio hotel va a tomar decisiones que modifiquen su identidad digital en función de la respuesta que está viendo por parte de, en este caso, la comunidad de personas que pueden estar interesadas en un momento dado en utilizar ese hotel. Quiero decir que la relación entre la identidad y la reputación generalmente es mucho más recursiva, más dialéctica, y a veces, dependiendo de cómo nosotros percibimos que nos perciben, también tomamos decisiones para modificar o que afectan a nuestra propia identidad digital, y modificamos prácticas, informaciones, relaciones que podemos establecer en la web social. ¿Para qué sirve la reputación digital? Pues básicamente para mejorar la visibilidad, digamos que sería el objetivo fundamental, pero también nos permite, y esto lo vamos a ver, muchas de las herramientas nos permiten conocer las métricas de nuestra producción, quién nos cita, dónde nos cita, que son informaciones que nos pueden resultar útiles para gestionar nuestra propia tarea investigadora. También esto nos puede permitir establecer nuevas relaciones con la comunidad investigadora, cultivar y fortalecer las que ya tenemos, etcétera. También hay opiniones que hablan o que relacionan un excesivo no sabría cómo, a ver, se me ocurren algunos términos que no son los más adecuados, pero relacionan el prestar una excesiva atención a mostrarse, a ser visto en la web social, con la vanidad, con la notoriedad, hablan de egociencia, pues probablemente algo de esto hay, pero en principio tampoco tiene que ser negativo. A veces también es lícito y que pretendamos que el trabajo que hacemos tenga reconocimiento, sea valorado, etcétera, etcétera. ¿Qué es la gestión de la identidad digital o cómo gestionar la identidad digital? Pues la podríamos definir como la habilidad de gestionar con éxito nuestra propia visibilidad, nuestra reputación y también nuestra privacidad en la red. También tenemos que tomar decisiones sobre qué aspectos no deben ser mostrados de manera abierta o hay que limitar el público, la audiencia a la que nos dirigimos, etcétera, etcétera. Y todo esto pues como un componente inseparable pues, del conjunto de habilidades informacionales y digitales que en este momento es necesario en el campo de la comunicación científica. ¿Qué es la visibilidad? Digamos que si cualquiera, lo primero que asociamos con la identidad digital o los motivos por los que cualquiera de nosotros nos abrimos perfiles en redes sociales académicas, tratamos de estar presentes en la web social, pues obviamente es para ser visibles. La visibilidad, esta es la definición que se da en el diccionario de la Real Academia Española. Dícese de la persona que llama la atención por alguna singularidad, que es claro y manifiesto. ¿Qué sería la visibilidad científica? Pues simplemente aplicar este concepto de visibilidad a nuestra producción científica, es decir, conseguir
que nuestras publicaciones se vean más, es decir, en definitiva, hacernos un nombre en nuestra área de conocimiento, es decir, que nuestro nombre se asocie claramente a unas líneas de trabajo, a una producción científica, a una tarea que estamos desarrollando como investigadores. ¿Por qué? Pues ya hemos comentado antes que los motivos son muchos y de muy distinta naturaleza. Aquí aparece algunos términos: reconocimiento, visibilidad, impacto, citas, acreditación. Es decir, finalmente esto también es un componente, y veremos las relaciones que hay, la relación que hay, que nos puede ayudar en nuestra carrera profesional. Bueno, lo de sesenio tiene sentido en el caso español. Los sesenios se refiere a la evaluación de la actividad investigadora que en España a la que en España somos sometidos los profesores universitarios cada 6 años, que tenemos que presentar 6 publicaciones que son evaluadas. Si son evaluadas positivamente, se nos reconoce un sesenio de investigación. Supone un incremento mínimo en el salario, pero sobre todo eso es muy importante para la promoción profesional, para promocionar de categoría profesional, para poder dirigir tesis, estar en tribunales, etcétera, etcétera. Para la difusión y para la promoción. He comentado que la identidad digital, la reputación académica, la preocupación por la identidad digital tiene sentido en este nuevo contexto de comunicación científica, en el marco de la web social. Tradicionalmente, cuando se ha hablado de comunicación científica, siempre se ha distinguido la comunicación científica formal y la informal. Y lo que las distinguía simplemente era que la comunicación científica formal se llevaba a cabo en soportes que eran perdurables en el tiempo. Fundamentalmente las revistas científicas, que han sido y siguen siendo el principal soporte de difusión de los resultados de la investigación. Comunicación científica informal, pues básicamente era aquella que se producía, pero que no perduraba en el tiempo, no era registrada de manera permanente. Los contactos informales, en congresos, de soporte, etcétera. En la actualidad, esto cada vez distinguir el tipo de comunicación científica en función de la perdurabilidad del registro cada vez tiene menos sentido. La mayor parte de las interacciones, de los contactos que se llevan a cabo entre investigadores quedan registrados de manera permanente. Todas las interacciones que se llevan a cabo en cualquier herramienta de la web social, en un congreso digital, en un repositorio, en una red social académica, los debates, etcétera, es algo que queda registrado de manera permanente. Con lo que todo esto también contribuye, todo esto es visto, es analizado y contribuye a que quien lee todos estos registros contribuye a la idea, a la imagen que pueden tener de nosotros como investigadores. Bien, aquí aparecen algunos logotipos, algunos han cambiado. Estoy viendo el de ResearchGate. De algunas de las múltiples herramientas que en un momento determinado pueden contribuir o podemos utilizar para gestionar, para crear nuestra identidad digital, y en consecuencia a partir de ellas también se va a crear nuestra reputación académica y nuestra reputación digital, desde redes sociales generalistas, redes sociales profesionales, canales de todo tipo, redes sociales académicas, blogs, etcétera. Bien, aquí aparece
el contenido básicamente es el mismo, organizado de otra manera, es decir, hay herramientas cuya finalidad está más dirigida al descubrimiento, otras al análisis, a la escritura, a la publicación, a la difusión, pero hay una cantidad, podemos utilizar una cantidad de herramientas, de plataformas, de funcionalidades enormes que van a contribuir a difundir nuestro trabajo y, en definitiva, nuestra identidad como investigadores. Bien, a partir de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Ante esta cantidad de herramientas, esta cantidad que luego también lo veremos más tarde, no ya solo de herramientas en las que podemos difundir nuestro trabajo, nos podemos comunicar, sino de herramientas que además van a medir y están midiendo determinados aspectos de nuestro trabajo, van a medir las veces que un artículo nuestro en una red social es descargado, el número de personas que consultan cada uno de los trabajos que nosotros disponibilizamos, el libre acceso, etcétera. Primero yo creo que es conveniente tener claro cuál es el ciclo de la identidad digital en el entorno académico y profesional. El primer paso, y sin el cual obviamente no tienen sentido todos los demás, es el de la generación de conocimiento, es decir, es llevar a cabo las investigaciones, publicar los resultados de la investigación y generar conocimiento. A partir de ahí, la construcción de la identidad digital se lleva a cabo pues, a través de nuestra presencia en redes sociales y profesionales, repositorios, directorios, motores de búsqueda académicos, etcétera. Es conveniente, bueno, es necesario llevar a cabo un trabajo de mantenimiento de nuestra identidad digital. Es decir, no tiene sentido que un día o una semana tengamos tiempo, nos sintamos inspirados, abramos perfiles en todas las redes sociales académicas, subamos nuestras publicaciones, subamos al repositorio de nuestra universidad todas nuestras publicaciones y ya no nos volvamos a acordar de nuestros perfiles y de nuestras publicaciones. Hay que alimentar, actualizar continuamente esta estructura y siguiendo una serie de buenas prácticas a las que me voy a ir refiriendo a medida que vaya avanzando en la presentación. Y el ciclo se mantiene pues, con la finalidad de consolidar nuestra identidad digital y de alcanzar una reputación digital aceptable para nosotros como investigadores. ¿Qué aspectos influyen en nuestra reputación académica? Vamos a comentar algunos de ellos. Algunos de ellos tienen que ver o son anteriores a la difusión de nuestra investigación. Es decir, ya en el momento de decidir dónde vamos a publicar, también estamos tomando decisiones que también van a influir en nuestra reputación académica. Por ejemplo, decidir en qué revista vamos a publicar. No es lo mismo publicar en revistas que estén recogidas en determinadas bases de datos o que estén indizadas o que no lo estén. No es lo mismo publicar en revistas que tengan un factor de impacto alto que en revistas que no tienen factor de impacto. Es decir, esto también va a influir en nuestra reputación digital. También otros aspectos de las revistas en las que vamos a publicar. Quiere decir que también a la hora de decidir en qué revista vamos a publicar, tenemos que tener en cuenta elegir aquella que
vaya a contribuir más a mejorar nuestra reputación digital, nuestra identidad digital y, en consecuencia, la reputación académica que se puede formar a partir de ella. Otro aspecto que también mencionaré, la firma científica. Tenemos que cuidar nuestra firma científica en varios sentidos, unificando la forma del nombre, tratando de utilizar identificadores persistentes, también tratando de mantener actualizados los registros de autor que se generan en distintas bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué puede influir también en la reputación digital? Pues el que nuestras publicaciones sean visibles, es decir, que las personas interesadas puedan acceder fácilmente a estas publicaciones. Una forma de conseguir esto es depositar una copia en repositorios. Me imagino que aquí ya la mayoría de las personas asistentes conocen toda la historia del acceso abierto, la vía verde, la vía dorada, cómo se han ido desarrollando repositorios digitales en la mayor parte de las instituciones académicas, también repositorios especializados en las distintas disciplinas, etcétera. Utilizar estos recursos también es importante porque esto va a facilitar que nuestras publicaciones estén disponibles para cualquier persona que pueda estar interesada en ellas. Otro aspecto que va a influir en nuestra reputación académica, estar presente en las redes sociales académicas que se han ido desarrollando en los últimos años. Las más generalistas y más conocidas, pues ResearchGate y Academia, pero hay otras muchas redes sociales especializadas, disciplinares, que en muchos casos también puede ser interesante mantener un perfil actualizado, disponibilizar nuestras publicaciones, interactuar con otros investigadores, etcétera. Y otras plataformas de comunicación científica que las comentaremos brevemente. Bien, pasando a cada uno de los puntos que acabo de comentar. El primero de ellos, hay que prestar atención a la revista en la que vamos a publicar. Cualquier artículo que contenga el informe de los resultados, el informe que nosotros hacemos de una investigación que hayamos realizado, siempre puede ser susceptible de ser publicado en varias revistas. Tendremos que tratar de seleccionar aquella que más contribuya a mejorar nuestra reputación como investigadores. A veces son las revistas las que nos rechazan y tendremos que buscar otras alternativas, pero tendremos que prestar atención a esta elección de las revistas. Y tendremos que, ¿cómo? Pues de una manera sencilla, tratar de publicar en las revistas de mayor calidad en nuestra disciplina. La calidad es un término muy amplio, pero podríamos hablar también de una serie de factores que son los que constituyen o los que influyen en que una revista sea considerada o no de calidad. El primero, el factor o el índice de impacto. El segundo, que esté recogida en las bases de datos más importantes, tanto multidisciplinares como de la especialidad. Generalmente, la mayor parte de las bases de datos seleccionan en función del impacto, en otras ocasiones no, seleccionan en función de otros factores, pero es muy importante que elijamos una revista que esté presente en estas bases de datos porque va a ser mucho más fácil, va a ser más visible y nuestro trabajo de investigación va a ser más fácil, o vamos a facilitar que las personas interesadas puedan acceder más fácilmente a él. Otro criterio, pues que las revistas cumplan una serie de criterios de calidad editorial mínimos. Lo vamos a comentar brevemente. En España, cuando nos evalúan la investigación, la actividad investigadora a los profesores, pues básicamente, generalmente lo que más influye es que la revista esté indexada en una serie de bases de datos y en algunas disciplinas en las que es más difícil que las revistas estén en WOS o en Scopus, por ejemplo, pues lo que sí se exige es que sean revistas que reúnan una serie de criterios de calidad editorial, generalmente relacionados
con el proceso editorial de la revista, el tipo de evaluación que se lleva a cabo, el grado de apertura de los comités, que no haya endogamia en la publicación, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues también es interesante tratar de publicar en revistas que estén incluidas en directorios o índices que valoran todos estos aspectos que acabo de comentar. Bien, aquí no me voy a extender porque yo creo que, en fin, es una audiencia especializada y contar lo que es el factor de impacto es algo que huelga, ¿no? Pero básicamente el factor de impacto se mide a partir de las veces que los artículos publicados en esas revistas han sido citados en otras investigaciones. Hay dos bases de datos que miden el índice de impacto. Digamos que la base de datos en la que más selectiva y que es considerada como la base de datos que recoge a las revistas de mayor calidad es el JCR, y en los últimos años, como alternativa a JCR, se desarrolló Scopus, que también otra base de datos donde se amplió el corpus de revistas, el número de revistas que se incluyeron. También se ha desarrollado un factor de impacto basado en las revistas incluidas en esa base de datos, que también generalmente se tiene en cuenta y se considera como un factor de calidad que la revista esté incluida en Scopus. Por tanto, siempre que sea posible publicar en una revista en WOS, nos aseguramos de que vamos a tener un cierto reconocimiento asegurado. Con toda la crítica que se pueda hacer a este sistema, que no voy a entrar ahora, pero yo también podría tener argumentos críticos contra un sistema de evaluación basado en este tipo de indicadores. Pero actualmente, en mi área de conocimiento, por ejemplo, en España, sabemos que si de las 5 publicaciones tenemos 3 en revistas que están en WOS y 2 en Scopus y están en unos determinados cuartiles, automáticamente tenemos reconocido el sexenio como buenos investigadores. Si no, es mucho más complicado. Es conveniente, como he dicho, tratar de publicar en revistas que se encuentren recogidas en publicaciones que sean consideradas de calidad. Aparte de WOS y de Scopus, que ya sabemos que básicamente que las revistas cuyo idioma de publicación no es el inglés, lo tienen muy complicado. Sobre todo tienen muy complicado estar en los primeros cuartiles. En España hay 2 revistas de nuestro ámbito, del ámbito de las ciencias de la información, que están indizadas en WOS: la Revista Española de Documentación Científica y el Profesional de la Información. Pero son revistas que están en los últimos cuartiles, y es muy difícil que estas revistas puedan aspirar a más, porque finalmente la lengua de comunicación internacional es el inglés, y esto ha llevado a que se hayan desarrollado otro tipo de herramientas para tratar también de discriminar la calidad de las revistas que no están recogidas en estas bases de datos que son tan selectivas. Por ejemplo, se han desarrollado sistemas de evaluación de revistas para el área de ciencias sociales y humanidades. También otra fuente para evaluar la calidad editorial, pues por ejemplo, son los criterios Latindex para la admisión de las revistas en la base de datos. El Latindex, me imagino que es una base de datos conocida por todo el mundo, tiene una serie de criterios de calidad, son 30 y tantos, porque dependiendo de que la revista esté en soporte electrónico o no, se añaden algunos criterios más relacionados con el soporte de la revista, y son criterios relacionados con la calidad editorial. Y luego, en el caso de España, pues también las agencias de evaluación, ANECA, que es la Agencia de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario,
el CNAI, la CNAI, que es la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, que nos evalúa a los investigadores, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, la FECIT, también abre convocatorias para otorgar sellos de calidad a algunas revistas científicas y las somete a una evaluación, evalúa una serie de características, de aspectos de las revistas, etcétera. Quiere decir que, aparte de que las revistas se encuentren o no en WOS, en Scopus, también hay otra serie de herramientas que podemos utilizar para discriminar y ver si entre 3 posibles revistas, cuáles están mejor posicionadas, cuáles están mejor valoradas con respecto a los procesos de calidad editorial de las revistas, cuáles han recibido algún tipo de acreditación, de reconocimiento, etcétera. Hay listas de clasificación por disciplinas y datos evaluativos de agencias, que estas son de ámbito español. También hay fuentes donde se recogen las revistas y las categorizan por disciplinas, como ERI+. En este caso, en realidad no se hace ningún tipo de selección. Simplemente depende de que los directores realicen una solicitud muy detallada, den una serie de informaciones de las revistas, pero prácticamente son admitidas todas las revistas. Pero es interesante estar también en esta base de datos. Bases de datos con indicadores de calidad y clasificación por disciplinas, como MIAR, que es también una iniciativa española, en Google Scholar Metric, SJR, Latindex, bases de datos con información de accesibilidad, es decir, el directorio de revistas de acceso abierto. Ahí tampoco hay ningún tipo de selección, basta con que los directores de las revistas paguen una cuota y la revista sea recogida, sea indizada por el directorio. Esto, lógicamente, no nos proporciona ningún indicio de calidad, pero sí de visibilidad. Es decir, una revista que está recogida en este directorio es más visible que otra revista que no está recogida y que queda excluida del directorio de revistas en acceso abierto. En cuanto a la calidad editorial, pues básicamente en España ya he comentado que la CNAI, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, para aquellas revistas que no están recogidas en las grandes bases de datos, establece una serie de criterios para ayudar a los evaluadores a determinar si los investigadores hemos publicado en revistas de calidad o no. Establece, en la última convocatoria, establecía 10 criterios, 4 relacionados con la calidad informativa, 4 con la calidad del proceso editorial y 2 con la calidad científica. La base de datos Latindex también, para admitir a una revista que lo solicita, evalúa todos estos criterios relacionados con la calidad editorial de la revista. Tiene 8 criterios obligatorios, 8 criterios relacionados con las características de la presentación de la revista, 8 relacionados con las características de la gestión y política editorial y 4 con las características del contenido. Y luego hay otro elemento que también cada vez es más tenido en cuenta a la hora de valorar y de evaluar las revistas, y es la endogamia. Y aparte de todos estos criterios, que generalmente ya digo que tienen que ver con el proceso editorial que se lleva a cabo en las revistas, qué ocurre desde que alguien envía un artículo hasta que este artículo es publicado, qué estructura editorial hay en las revistas, qué pasos se dan, cómo se dan los pasos, cómo se asegura la calidad de cada uno de los procesos, etcétera. La endogamia es un factor que también cada vez es más tenido en cuenta. De hecho, la FECIT, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, para otorgar el sello de calidad a las revistas, un factor fundamental es que tengan un índice de endogamia bajo. Es decir, que en las revistas que los comités asesores, científicos, sean comités abiertos, participen personas de otras instituciones,
que los autores de los artículos que se publican en su mayor parte no pertenezcan a la institución que edita la revista, que no coincidan con los miembros de los comités organizadores, científicos, etcétera. Si esto no ocurre así, es decir, si en la revista hay un porcentaje alto de artículos cuyos autores pertenecen a la misma institución o forman parte de los comités de la revista, esto penaliza a la revista y generalmente no se les niega este reconocimiento de calidad. Bien, bueno, no voy a entrar en los criterios de la TINDEX ni en los de la FECIT. En gran parte son bastante similares, ¿no? Los criterios de la TINDEX, para quienes hayáis entrado recientemente, el problema que tiene es que los datos se actualizan muy poco o nada, y a veces hay revistas que cuando se ve la evaluación que se ha hecho, el grado de cumplimiento de los criterios, la información que aparece es de hace muchos años, cuando se hizo esa evaluación, y está poco actualizada. En cuanto al sello de calidad de FECIT, pues básicamente estos son los criterios que se valoran. Básicamente son los que acabo de comentar: la identificación de los miembros de los consejos en la publicación, la apertura del consejo de redacción, que haya unas instrucciones detalladas a los autores, la existencia de resúmenes y palabras clave, la traducción de los títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés, la declaración y el cumplimiento de la periodicidad, que haya arbitraje científico externo, la internacionalidad, el porcentaje de artículos de investigación, es decir, que haya artículos de investigación original, que no sean revistas que publiquen únicamente revisiones bibliográficas, artículos de revisión, la endogamia en la autoría, la importancia de las bases de datos en las que están indizadas y la repercusión e impacto de la revista. Aquí quiero decir que la FECIT en España es bastante exigente y que además en la actualidad las informaciones no son informaciones que se soliciten a los directores, para evitar que lógicamente cualquier director que pretenda tener este reconocimiento pues va a dar las respuestas que más favorezcan una decisión favorable. Es decir, FECIT tiene que ser autorizada para poder entrar en el sistema de gestión de la revista, entrar directamente en el propio sistema, ver cómo se han ido produciendo, el arbitraje de los artículos, a qué árbitros se han enviado, qué tipo de arbitraje se ha hecho, la relación entre la revisión y las decisiones que se han tomado, etcétera, etcétera. Es decir, eso no se pregunta al director. Es decir, lo que hay que facilitar es una autorización, unas claves para que los técnicos de la Federación Española de Ciencia y Tecnología directamente obtengan esos datos y a partir de ahí hagan un dictamen. Bien, aparte de estas cuestiones, aparte del factor de impacto, de la calidad editorial de la revista, ¿qué otros aspectos también como autores es conveniente que tengamos en cuenta porque también van a repercutir en nuestra reputación académica? Pues el prestigio de la revista, la circulación y la frecuencia pueden ser tres aspectos que también sean importantes. El factor de prestigio es complicado de medir, porque el prestigio generalmente es algo social, subjetivo. En España hace unos años se hizo en un proyecto de investigación, se hizo una gran encuesta a todos los investigadores para tratar de determinar cuáles eran las revistas más prestigiosas para los investigadores de las distintas áreas de conocimiento, que no tienen por qué coincidir con las revistas de mayor impacto. Los resultados pusieron de manifiesto que coincidía bastante, pero a veces hay revistas que tienen prestigio pues, por su antigüedad en el área, por las propias instituciones que las publican, etcétera. Es decir, que son aspectos que no se miden con el impacto o con la calidad editorial. Esos datos además son recogidos en alguna de las bases de datos que voy a citar luego brevemente. Quiere decir también
hay que procurar, pues, en la medida de lo posible, dentro de las posibles revistas, seleccionar aquella que tenga más prestigio en nuestro colectivo, en nuestra área de conocimiento. El factor de circulación. Bien, la circulación, tradicionalmente en las bibliotecas, la circulación se ha medido, se identificaba con el número de veces que un documento era sacado en préstamo, con el número de bibliotecas que estaban suscritas a una revista, la tirada de la revista era el indicador que se utilizaba para medir la circulación de las revistas. En la actualidad hay otros aspectos que nos pueden servir para determinar qué revista circula más que otra. Lógicamente, que la revista esté en acceso abierto va a ayudar a que los contenidos de esa revista circulen más que si la revista no es de acceso abierto y una persona interesada no puede acceder libremente a sus contenidos. Pero también las almétricas, es decir, todos los datos almétricos de las veces que los artículos de una revista son descargados, etcétera, nos están hablando de la circulación de la revista, que puede no coincidir con el factor de impacto, porque a veces los artículos se descargan, se leen y luego no se citan porque se leen con otra finalidad, no se descargan con la finalidad de integrarlos en el trabajo de investigación que estamos haciendo. El tercer aspecto que antes de entrar aquí era el factor de frecuencia. También a veces es importante tratar de seleccionar una revista cuya frecuencia de publicación no vaya a provocar que el contenido de nuestro trabajo quede desactualizado, por ejemplo. Hay revistas, todas las revistas, todos los anales, revistas que son anuales, que se publican una vez al año. Sabemos que hasta probablemente tengamos que esperar unos cuantos meses hasta que el artículo es publicado, en el mejor de los casos. Hay revistas que tienen una periodicidad menor. También tendremos que mirar, es importante asegurarnos de la cola de artículos que hay en cada revista. Hay revistas, sobre todo últimamente, aquellas revistas que están indizadas en ciertas bases de datos, que tienen una cola de artículos muy grande, y los artículos se publican con mucho retraso, porque hay muchos artículos esperando la publicación. También es interesante ver, contrastar la fecha de recepción del artículo en la revista y la fecha de publicación, que son datos que aparecen en cada artículo, y eso nos permitirá hacernos una idea del tiempo de espera que podemos tener hasta que nuestro artículo sea publicado. Todo esto, decía, que son cuestiones previas a la difusión de los resultados de la investigación. Es decir, todo esto es lo que es conveniente hacer antes de publicar nuestro artículo. Tomar una serie de decisiones para publicarlo en aquella fuente, aquella revista que más vaya a contribuir a mejorar nuestra reputación académica. Una vez que los artículos están publicados, tendremos que comenzar ese proceso de construcción de nuestra identidad digital, a partir de la cual se va a generar nuestra reputación académica. ¿Cómo construir esta identidad digital? Pues en primer lugar, depositando los documentos en los repositorios. Es decir, procurando que esos documentos, esos artículos que hemos publicado puedan estar en acceso abierto. A partir de ahí tendremos que desarrollar la estrategia para construir nuestra identidad bibliográfica digital. Y una vez que la hayamos construido, y ahora vamos a ver cómo se puede construir una identidad bibliográfica digital, tendremos que difundir en las redes sociales esta identidad bibliográfica digital. ¿Qué ventajas aportan los repositorios? Es decir, ¿por qué como investigadores es conveniente que nos tomemos la molestia de
Digo la molestia en el sentido de dedicar un tiempo para depositar nuestros trabajos en los repositorios. Pues hay tres razones fundamentales. Una, porque un repositorio digital es un depósito perpetuo y seguro de los documentos. Quiere decir, los repositorios generalmente los han desarrollado instituciones públicas como las universidades, los organismos de educación superior, que forman parte de la administración pública y van a continuar ahí permanentemente. Seguridad que no tenemos con las redes sociales académicas, por ejemplo, que ya lo comentaremos. Las redes sociales académicas las han desarrollado instituciones de carácter privado, con ánimo de lucro, etc. Accesibilidad inmediata. Normalmente a un repositorio se puede acceder en cualquier momento del año, cualquier hora del día, etc. Y otra ventaja importante, los repositorios han sido creados y están siendo mantenidos por personal especializado, por bibliotecarios que son expertos en indizar, representar los contenidos, mantener toda la estructura del repositorio, describir los documentos de manera normalizada, etcétera, lo que es un valor añadido que a veces no se valora como se debería. Por tanto, el primer paso sería asegurarnos de que nuestros trabajos van a estar depositados en algún lugar que permita que sean accesibles para cualquier persona interesada. Quienes trabajamos en la universidad, pues obviamente el repositorio de nuestra institución como primer paso. Aparte de los repositorios institucionales, hay otra serie de repositorios especializados. En este caso he puesto el repositorio institucional de mi universidad, que se llama Gredos. No sé exactamente el nombre del repositorio de la Universidad de Puerto Rico, pero luego en cada disciplina pues también se han desarrollado repositorios especializados que son interesantes. En el caso de la ciencia de la información, el repositorio ELIS, en fin, hay repositorios que también se han convertido en referentes en las disciplinas, y también es interesante que estemos presentes, que los resultados de nuestra investigación los depositemos en estas herramientas. Una vez que hemos dado el primer paso, nos hemos asegurado de que al menos una copia de nuestra investigación está accesible para cualquier persona que la busque o que sencillamente pueda estar interesada y la localice a través de un proceso de búsqueda de información. Ahí ya podríamos comenzar el proceso de construcción de nuestra identidad bibliográfica digital. ¿Cómo construimos nuestra identidad bibliográfica digital? Pues en primer lugar, prestando atención a nuestra firma científica. También es muy recomendable crear un perfil en Google Scholar. Crear perfiles en redes sociales académicas, ResearchGate, Academia, Mendeley. Y también puede ser interesante crear un perfil en redes profesionales, que no son redes académicas, pero también pueden contribuir, si no a difundir nuestra investigación, sí a hacernos visibles y a enlazar a cualquier persona que nos localice en una red profesional. Esto puede servir de puente hacia las redes sociales académicas, hacia otros perfiles donde pueden tener una información más ajustada de nuestra labor investigadora, de nuestro trabajo como investigadores. Aquí se puede ver con todos los logos de todas estas herramientas, más o menos, cómo podríamos ir construyendo esa identidad bibliográfica digital. Decía que, en primer lugar,
de lo que nos tenemos que preocupar, o de lo que deberíamos preocuparnos, es de gestionar nuestra firma científica. De nada vale que tratemos de estar presentes en repositorios, en redes sociales, si nuestras publicaciones aparecen, nuestro nombre en las publicaciones aparece escrito de manera diferente. En las bases de datos, cualquier persona que haga una búsqueda no va a recuperar toda nuestra producción, porque va a estar a veces el elemento de entrada de nuestro nombre va a ser el primer apellido, en otro caso va a ser el segundo, a veces podemos firmar con el nombre abreviado, desarrollado, etcétera. Es decir, por tanto, primera cuestión, tratar de normalizar nuestra firma científica, nuestro nombre como investigadores. Esto implica que tengamos que elegir una firma que identifique lo más claramente posible al investigador y nos distinga de los demás. Aquí tendremos que tomar las decisiones, pues en primer lugar, dependiendo del nombre y apellidos que tenemos. Hay personas que tienen nombres muy comunes, es decir, que es muy probable que haya otras personas homónimas que estén escribiendo, publicando, etcétera. Hay otras personas que tienen nombres mucho menos frecuentes. ¿Cómo actuar? Pues, por ejemplo, en España, a veces, si el segundo apellido es más significativo que el primero, pues es conveniente unir el primero y el segundo con un guión y no prescindir del segundo, porque es lo que va a evitar que se produzca esa homonimia con otra persona, con otro investigador, que se puede llamar de la misma manera. Hay apellidos que en España son muy frecuentes: García, Fernández, Sánchez, Martínez, etcétera. Podemos presumir que va a haber muchas personas que se apelliden de la misma manera. Si además el nombre es un nombre también bastante frecuente, no tenemos ni que dudarlo, ¿no? ¿Por qué añadir un guión entre los dos apellidos? Pues porque en la actualidad vamos a ser indizados la mayor parte de las veces en bases de datos anglosajonas, y las tradiciones patronímicas pues son muy diferentes en los distintos países. En España nos identificamos, utilizamos los dos apellidos, pero en los países anglosajones las personas tienen un apellido, o en Argentina las personas se identifican con un solo apellido. Portugal y en Brasil las personas suelen utilizar más de un apellido, pero el elemento que lo identifica no es el primero, como ocurre en el mundo hispánico, es el segundo apellido. Por tanto, hay que procurar garantizar que el elemento inicial del nombre que va a figurar en las bases de datos es el apellido que nos identifica. Para evitar aparecer indizados por el segundo apellido, pues la forma más sencilla es unir con un guión nuestro primer y nuestro segundo apellido. Aquí veis algún ejemplo. Estos son ejemplos tomados de artículos que han publicado autores españoles y cómo aparecían indizados, en este caso en Google Scholar. Félix de Moya Negón, obviamente es Félix de Moya, como lo conocemos todo el mundo, pues en Google Scholar aparece como Anegón, y abrevian el primer apellido, lo toman como una parte del nombre también, es decir, al uso anglosajón. El resto de autores exactamente igual. Por tanto, hay que prever que esto va a ocurrir cuando indicen un artículo nuestro en una base de datos anglosajona. Tenemos que preverlo y tenemos que evitarlo decidiendo qué forma del nombre vamos a utilizar como firma científica. La falta de normalización, ¿cuáles son las consecuencias? Pues se desprenden de lo que acabo de decir. Pues lógicamente va a disminuir nuestra visibilidad, porque cualquiera que nos busque por una forma del nombre distinta
a la que han utilizado en la base de datos no va a encontrar nuestras publicaciones. Dificulta la recuperación de las publicaciones, de las citas, imposibilita la elaboración de indicadores bibliométricos fiables sobre nuestra productividad. Por tanto, es importante normalizar la firma, pues, para facilitar la recogida de datos, para aumentar la visibilidad. En España, la FECIT, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, ha elaborado unas recomendaciones sobre cómo firmar. Hay algunas bases de datos, como WOS y Scopus, que permiten unificar en línea los nombres de los autores, pero eso lo tenemos que hacer los propios autores. Es decir, permiten que, si nosotros detectamos que que nuestro nombre aparece de distintas maneras, podamos unificar la forma del nombre. Y luego existen algunas herramientas de ayuda. Por ejemplo, Iralis es un sistema de normalización de nombres de autores científicos, también WOS ha desarrollado otro sistema que vamos a ver ahora. En el caso de Iralis funciona de manera muy similar a lo que es un catálogo de autoridades. Quienes estáis trabajando en bibliotecas lo entendéis perfectamente. Es decir, lo que se recogen son todas las formas posibles en las que pueda aparecer el nombre de un autor. Se autoriza una de ellas, que es la que la persona que crea su registro decide, y se establecen relaciones de todas las formas posibles no autorizadas a la forma autorizada. De manera que cuando aparece una referencia de un trabajo del autor con una forma del nombre que no es la autorizada, como ya hemos creado la relación con la forma autorizada, permite agrupar todas las publicaciones de un autor independientemente de la forma en la que aparezca. Es decir, bajo la forma autorizada, todas las formas no autorizadas reenvían a ese autor a la forma del nombre que el autor ha decidido autorizar. También WOS ha desarrollado esta herramienta que permite crear registros de autor y además permite, como he comentado, que los autores puedan ir unificando los distintos registros que aparecen en sus bases de datos, pero siempre esto se hace a iniciativa de las personas interesadas, lo que supone, pues, lógicamente, una inversión de tiempo, de buscar las publicaciones, buscar las posibles formas del nombre con el que podemos estar indizados, unificarlas en nuestro registro de autor. Y en los últimos años, pues lo que se están desarrollando son identificadores persistentes para el nombre de los autores. De la misma manera que se han desarrollado identificadores persistentes para los objetos digitales, pues el DOI para los artículos, es decir, un artículo científico al que se le otorga un DOI tiene ya un identificador permanente para ese objeto digital, para ese artículo. Bien, ORCID funciona de la misma manera con los nombres de los autores o con los autores. ORCID cualquier autor que se genera un registro ORCID se le asigna unos códigos numéricos que lo van a identificar de manera permanente, independientemente de que a lo largo de su vida como investigador cambie de nombre, cambie de institución, etcétera. Es decir, ese ORCID ya va a estar vinculado de manera permanente a ese autor. Es una organización internacional sin ánimo de lucro quien ha desarrollado estos identificadores. Es un identificador único y persistente para autores del ámbito científico y académico, que permite eliminar la ambigüedad entre la investigación y la de otros investigadores. Se expresa como una dirección URL única. Generalmente la manera de expresar nuestro ORCID hay que indicar toda la dirección de la URL, http, etcétera, y
el número que nos identifica pues son estos 4 grupos de dígitos que son asignados a cada uno de los autores que crea un perfil. ORCID normalmente son los autores quienes de manera voluntaria crean sus registros, pero es muy conveniente y de luego es muy recomendable que cualquier persona que se dedique a la investigación, que publique resultados de investigación, se cree un registro de este tipo. Su creación es voluntaria, pero en los últimos años, de manera indirecta, cada vez va siendo más necesaria en muchas situaciones. Por ejemplo, en España ya hay revistas que exigen este registro para publicar los artículos. Yo hace unos meses me publicaron un artículo con otras colegas que había escrito con otras colegas en el Profesional de la Información, y para publicarlo era obligatorio que tuviésemos ya un ORCID, y automáticamente la revista ya vinculaba la referencia de ese artículo al registro ORCID de cada uno de los autores. También en España, ya en determinadas convocatorias de proyectos de investigación y desarrollo, etcétera, para poder participar, los investigadores tienen que tener un registro ORCID que los identifique. Y yo creo que en el futuro esto se va a generalizar, y dentro del ámbito de la comunicación científica va a ser algo imprescindible. Además, si cualquier persona que no desee que su registro ORCID sea público y que todo el mundo pueda ver cuáles son sus publicaciones, etcétera, puede evitarlo. Es decir, el registro ORCID no tiene por qué ser público, ¿no? Somos nosotros quienes decidimos si lo hacemos público, si limitamos el acceso, es decir, podemos limitar el acceso a determinadas categorías de personas, o evitar que determinadas personas puedan acceder a nuestro registro, o lo podemos hacer totalmente privado. Es decir, que exactamente igual que con los perfiles de Google Scholar, nosotros decidimos el nivel de privacidad de esta información. En los últimos meses, o quizás en el último año, también ORCID ha ido llegando, ha ido estableciendo colaboraciones con otras herramientas, incluso con algunas redes sociales como Mendeley, etcétera, que ya automáticamente vinculan los registros de las publicaciones que se contienen a los registros de los autores, y además también está colaborando con Altmetric, y a través de nuestro registro ORCID podemos acceder a una serie de datos almétricos sobre nuestras publicaciones. Es decir, nuestro registro ORCID nos permite conocer, por ejemplo, cuántas veces un trabajo nuestro ha sido mencionado en determinadas redes sociales, cuántas veces han accedido a él las personas, cuántas veces ha sido descargado, etcétera, etcétera, que pueden ser también datos interesantes para nosotros como investigadores, para conocer un poco cuál es la visibilidad, el impacto que está teniendo la investigación que estamos realizando. También ORCID es muy interesante para las instituciones, no solo para los investigadores. Generalmente las personas que investigamos estamos vinculadas a organismos de educación superior, a instituciones de investigación, que a su vez son evaluadas. Y generalmente son evaluadas en función del impacto de las publicaciones, de la investigación, de los profesores, de los investigadores adscritos a las instituciones. Todos conocemos, porque además se recogen en los medios de comunicación con una cierta periodicidad, los rankings que se elaboran de las universidades, algo que generalmente suele poner nerviosos a los gobiernos, a los responsables de la política educativa, ¿no? En España, cada vez que aparece un ranking, pues siempre se habla de que las universidades españolas no están entre las 100 mejores, etcétera, etcétera. Generalmente este tipo de ranking se elaboran en función de las publicaciones de los investigadores, del impacto de estas publicaciones,
Y en muchas ocasiones la información se obtiene de este tipo de fuentes, por lo que también las propias instituciones están muy interesadas en que se extiendan este tipo de identificadores persistentes y sobre todo que se establezca un vínculo claro entre los investigadores y la institución, es decir, que se normalice el nombre de la institución, etcétera. Por lo que en España hay algunas bibliotecas universitarias en las que los propios bibliotecarios ya también están asumiendo la tarea de gestionar, de crear los registros ORCID de algunos investigadores, etcétera. Para eso, lógicamente, esto con la finalidad de que la afiliación de la universidad esté normalizada y estos datos contribuyan también a la evaluación de la propia universidad. Y además se está dando un paso más. Es decir, en este momento está a punto de ser operativo un nuevo registro, el ORCID, que va dirigido a las instituciones. Es decir, es un identificador persistente de la firma científica de las instituciones, no solo de los investigadores. De hecho, ya está desarrollado el prototipo y desde septiembre ya se han publicado, en septiembre de 2017, se publicaron las recomendaciones de gobernanza y los principios y los requisitos para la creación del registro y está en fase de informe público este prototipo, con lo que en los próximos meses probablemente sea algo que se comience a implementar y haya un registro similar al ORCID dirigido a las instituciones, es decir, un identificador persistente de la firma científica para las instituciones de educación superior. En este proceso, en esta estrategia de construir una identidad bibliográfica digital, es interesante que la creación de un perfil en Google Scholar. En este caso, bueno, he puesto el mío. Esto hay que hacerlo, tienen que hacerlo los investigadores por iniciativa propia y además es conveniente mantenerlo adecuadamente. Quiere decir que Google generalmente, y me imagino que quienes tenéis perfil en Google Scholar lo habréis visto, que Google nos va adjudicando publicaciones de personas que se apellidan igual que nosotros, pero que no son nuestras, con lo que hay que estar continuamente haciendo esa labor de limpieza, de mantenimiento del perfil. ¿Por qué es interesante? Pues fundamentalmente porque Google es utilizado por casi todo el mundo. Nos guste más o menos, la herramienta que casi todo el mundo utiliza cuando busca información es Google. Y muy fácilmente, si nosotros tenemos un perfil público, cualquier persona que busque información sobre un tema relacionado con nuestra investigación, probablemente lo va a llevar a un artículo y de ahí va a ir a nuestro perfil y puede ver nuestras publicaciones, etcétera, etcétera. Pero además, un perfil en Google Scholar nos proporciona más información, como esta que aparece aquí. Podemos ver quién nos ha citado, el número de citas, podemos ver el índice H. Bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es el índice H. En realidad el índice H, el número que aparece es el número en el que coincide el número de citas y el número de artículos que han tenido ese número de citas. Quiere decir que un índice H8 quiere decir que yo tengo 8 publicaciones que han citado al menos 8 personas. En el caso de que una persona tenga 15 publicaciones que han sido citadas por 15 personas, tendría un índice H15, así a grandes rasgos, ¿no? Es decir, es el índice, el número en el que coincide el número de citas con el número de artículos que han alcanzado
ese número de citas. Por tanto, el perfil de Google Scholar nos sirve pues, para difundir las publicaciones científicas, para mejorar la visibilidad y el impacto, también para mantener actualizado automáticamente el currículum, porque Google nos va adjudicando las publicaciones, conocer los indicadores bibliométricos, el índice H, el número de citas, etc. Lógicamente hay que tener en cuenta que el número de citas Google lo hace en relación a los documentos a los que se accede desde Google. Podemos tener artículos publicados que no son recuperables en Google y lógicamente esos nunca van a aparecer ni van a ser tenidos en cuenta en los cálculos de Google Scholar. También para saber quién me cita, también para seguir a investigadores relevantes en mi tema. También en Google Scholar, eso no lo hemos visto en el perfil, pero también nos hace sugerencias de investigadores. También podemos crear alertas para estar al día con las citas a los trabajos, las nuevas publicaciones de otros autores, nuevas publicaciones en ciertos temas, etcétera. Y también pues, para disponer de una biblioteca personal. Aparte de estos perfiles de autor, hay otros perfiles a los que también es conveniente prestarle atención, aunque no dependa de nuestra voluntad crear esos perfiles. Uno de ellos es el de Dialnet. Esta es una iniciativa que en principio fue una iniciativa de la Universidad de La Rioja en España. Ahora luego la asumió Revium, la red de bibliotecas universitarias en España, y ahora hay más bibliotecas también iberoamericanas que participan, y sobre todo lo que crea un registro para cada investigador o investigadora del ámbito iberoamericano. Y en este registro van apareciendo, se van añadiendo las referencias de las publicaciones de estas personas. En este caso, aquí aparece el mío. Aquí, por ejemplo, pues, aparecen los artículos de revista, las colaboraciones, los libros, tesis dirigidas, coordinación de publicaciones. Se va haciendo un trabajo, hay un equipo de bibliotecarios detrás y es un trabajo de calidad en ese sentido, ¿no? Es decir, se analiza el tipo de publicación y aquí hay un equipo profesional detrás. No ocurre como con Google Scholar, que nos encontramos con publicaciones de todo tipo adjudicadas, pero también a veces se nos puede adjudicar alguna publicación que no es nuestra, con lo que también es conveniente mantenerlo, mirarlo, ver que las publicaciones que aparecen efectivamente son publicaciones nuestras, sobre todo porque cada vez es una fuente más utilizada a la hora de buscar información, y también además porque en muchos casos esto también es un repositorio. No es un repositorio en sentido estricto porque las publicaciones no están depositadas en el servidor de Dialnet, pero sí enlaza al texto completo de los trabajos en aquellos casos en los que los trabajos están a texto completo. Es decir, también puede permitir a cualquier persona interesada en una publicación nuestra acceder al texto completo. Bien, en esta estrategia de construir la identidad bibliográfica digital, ¿qué otras cosas pueden ser convenientes? Pues crear perfiles en redes sociales académicas. Las más conocidas, Academia, ResearchGate, Mendeley, que es una red social que se generó a partir del gestor bibliográfico de Mendeley, pero en este momento es una comunidad de millones de investigadores, contiene también millones de trabajos a los que se puede acceder, etcétera, etcétera. Las dos primeras tienen bastantes puntos en común, difieren en algunos otros aspectos. Este es mi perfil, hace días que no entro, y lo primero que nos encontramos en estos casos, pues esto, son preguntas de la red para adjudicarnos publicaciones.
Bien, normalmente un perfil en una red social como esta, pues lo que hace es añadir las funcionalidades de una red social a lo que son tradicionalmente los repositorios. Lo que nos permite, me imagino que ya muchas personas lo conocéis, tenéis perfil aquí, nos permite depositar nuestras publicaciones. Por ejemplo, aquí veis que aparece información sobre los coautores, las personas con las que hemos firmado algún trabajo, aparece información sobre, bueno, estas son las publicaciones que en este caso que yo he depositado, la mayor parte de ellas pues están en acceso abierto y cualquier persona interesada las puede descargar, pero además podemos acceder a otra serie de informaciones, cuáles son nuestras áreas de interés, que generalmente la propia red social les pide que las validen a otros investigadores relacionados con nosotros. Aparece información sobre las personas que nos siguen, las personas a las que seguimos, algo propio de cualquier red social. También podemos acceder, bueno, aquí podemos acceder a nuestras investigaciones, las investigaciones que hemos depositado. También en ResearchGate se nos da una puntuación, en este caso aparece el score 942. Y además aquí se ve a qué corresponde esta puntuación, qué cosas son las que hacen que una persona tenga un valor u otro en ResearchGate. En este caso, el 99% de mi puntuación es por las publicaciones, como le ocurre a casi todo el mundo, pero también si se hacen preguntas, si se interactúa con otros investigadores, eso puntúa, si se responde, también puntúan los seguidores, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad es que una serie de funcionalidades de estas redes, como es la interacción con otros investigadores, participar en debates temáticos, etcétera, es muy poco explotada. Y la mayor parte de los investigadores nos limitamos a poner nuestras publicaciones en acceso abierto, es decir, utilizar esto como un escaparate de nuestra investigación, y se utilizan poco esas otras funcionalidades que también contribuirían a ese score, a esa puntuación de ResearchGate. Es decir, ResearchGate en la valoración total tiene en cuenta una serie de factores que no se corresponden únicamente con las publicaciones que nosotros hemos depositado. También aquí se calcula el índice H, aquí se ve claramente como el índice H es mucho más bajo que el de Google Scholar, y es lógico, casi siempre es mucho más bajo, porque el índice H se calcula tomando como fuente los documentos que están depositados en ResearchGate. Es decir, que ese índice H3 corresponde a las veces que se han citado mis artículos en otros artículos que otros investigadores han depositado en esta red social. Bien, luego hay otra serie de informaciones pues sobre cuáles son los artículos que han sido más citados, etcétera. Bueno, y hay otra serie de funcionalidades en las que no voy a entrar, pero que contribuyen a hacer más amigables estas redes, en el sentido de que se parecen más a las redes sociales que con finalidad de ocio o con otras finalidades todo el mundo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo nos hacen sentirnos más identificados con nuestros perfiles,
porque son perfiles que nosotros gestionamos, nosotros decidimos a quién seguimos, nosotros admitimos a los investigadores que quieren seguirnos, los tenemos que aprobar, podemos ver, nos permiten estar al tanto de las publicaciones que esas personas van subiendo a la red social, etcétera. Bien, no voy a entrar en la otra porque son bastante parecidas y no tenemos tiempo, pero es muy conveniente también estar presente en estas redes sociales por todo lo que acabo de comentar. Hay muchos investigadores que utilizan estas redes sociales como el medio para estar actualizados respecto a lo que publican personas cuyas líneas de investigación coinciden con las suyas, les interesan los temas en los que están trabajando, etcétera, etcétera. Y a veces son redes que también permiten descubrir investigaciones que te interesan de personas que no conoces, porque también definimos las temáticas en las que estamos interesados, los contenidos en los que estamos interesados, la propia red nos sugiere artículos que han subido investigadores sobre esas temáticas, sobre esas líneas de investigación que a nosotros nos interesan, etcétera. Las diferencias de estas redes sociales académicas con las redes sociales generales, pues son comunidades más cercanas temáticamente, más restringidas, también lógicamente el tipo de lenguaje, un lenguaje más disciplinar, contribuyen a la rápida difusión de los artículos científicos, nos posibilitan seguir a investigadores, compartir trabajos, también disponen de foros para plantear cuestiones, que son muy interesantes y lamentablemente no los utilizamos apenas, yo soy el primero, pero sobre todo cuestiones metodológicas. Yo a veces he seguido debates que han sido tanto o más interesantes o enriquecedores que un manual especializado en una técnica de investigación concreta, ¿no? Porque a veces son los propios investigadores los que a partir de su experiencia, de los problemas que han tenido, las reflexiones que han hecho a partir de esa experiencia concreta, debaten, dan su opinión y son muy muy interesantes. Y muchas de ellas pues tienen canales en Twitter y en Facebook, es decir que directamente cuando subimos una publicación nos permiten que en nuestro perfil de Twitter aparezca automáticamente y se difunda esa publicación que hemos subido a la red social. Luego hay otras redes especializadas como esta, que no vamos a entrar, pero son redes en las que también es interesante en determinadas disciplinas estar, porque son redes en las que participa la mayor parte de la comunidad investigadora en determinadas disciplinas, como esta, por ejemplo, ¿no? Este libro lo ha publicado hace ya pues casi un año un investigador español, que está publicado en inglés, José Luis Ortega, que lo que ha hecho ha sido un estudio cuantitativo de la utilización que se está haciendo de estas redes sociales académicas. Y bueno, entre otros muchos resultados, lo que refleja es lo que cualquiera que tenemos perfil en la red observamos, ¿no? Pero en este caso con datos empíricos que han sido obtenidos a través de un proceso riguroso de recogida de datos. Y él concluye, entre otras cosas, que son la utilización que se está haciendo en este momento de estas redes sociales es una utilización egocéntrica, utilizando la terminología del análisis de redes sociales. Es decir, que son redes que, en las que las personas que siguen a un determinado perfil, en su inmensa mayoría coinciden con las personas que son seguidas por ese perfil. Es decir, no dedicamos mucho tiempo a identificar investigadores cuyo trabajo nos puede interesar. Casi cuando alguien quiere seguir nuestro perfil,
lo autorizamos y nosotros seguimos a esa persona, o viceversa. Cuando nosotros seguimos a esa persona, hay muchas posibilidades de que esa persona nos siga a nosotros, con lo que las personas a las que los perfiles a los que seguimos y los perfiles que nos siguen son muy coincidentes. Y luego también pone de manifiesto este estudio pues lo que acabamos de comentar, que de la mayor parte de las funcionalidades que tienen estas redes sociales utilizamos muy pocas, y que la mayor parte de las veces se utilizan únicamente, las utilizamos como repositorios para difundir nuestra investigación, pero que la interacción con otros investigadores es muy limitada. También estos dos artículos que se han publicado en España, el primero lo ha publicado un profesor de la Universidad de Barcelona, Ángel Borrego, que ha tratado de ver, ha analizado las prácticas de los investigadores de 13 universidades españolas a la hora de depositar sus investigaciones en repositorios institucionales o en redes sociales académicas. Y los resultados son muy significativos. De todos los investigadores que ha analizado, cuyos perfiles en redes sociales y cuyas publicaciones en los repositorios ha analizado, ha encontrado que en los repositorios solo están el 11%, un poco más del 11% de las publicaciones de estos autores, porque las ha comparado con los perfiles de los investigadores. Además, esto no se debe a que las publicaciones estén sujetas a derechos de autor, porque también esto lo ha analizado, y más del 85% de las publicaciones estaban libres de derechos de autor. Es decir, primera conclusión, en la actualidad los investigadores no dedicamos tiempo a depositar nuestros trabajos en los repositorios institucionales. Y por el contrario, ha encontrado que en las redes sociales académicas hay más del 30%, casi el 35% de la investigación depositada. Es decir, los investigadores se sienten más identificados con el perfil en una red social de este tipo, ResearchGate y Academia fundamentalmente, que con el repositorio de la institución en la que trabajan. Esto lo que plantea es un reto para, entre otras cosas, para las universidades y para los repositorios. Es decir, que tienen que hacer un esfuerzo, dotar de valor añadido a los repositorios y hacerlos más atractivos. Y sobre todo hacerlos más visibles, porque nosotros en el área de ciencia de la información obviamente hemos sido de alguna manera los impulsores de los repositorios, pero en la universidad somos una minoría muy pequeña. Además, no quiere decir que en la mayor parte de las disciplinas los investigadores se sienten más impelidos a difundir sus publicaciones en un perfil, en una red social de este tipo, antes que a depositar el trabajo en el repositorio institucional. También este es otro trabajo en el que se publicó en 2015, donde se trató de ver la presencia de las universidades españolas en estas redes sociales, porque también estas redes sociales permiten recuperar los perfiles de los profesores vinculados a una universidad concreta. También aquí nos encontramos con el mismo problema de siempre. Para eso el nombre se tiene que utilizar una forma del nombre normalizada, que la red social te la sugiere, pero no siempre los investigadores lo hacen. Y bueno, también llega una serie de conclusiones curiosas en las que no me voy a detener ahora, porque quería terminar comentando alguna cosilla más. A partir de aquí, pues ya cada vez se están desarrollando más herramientas. Esta es una herramienta que nos permite crear un perfil. Vamos a ver este perfil de ejemplo, que nos ofrece información, datos almétricos de todos los perfiles que podamos tener
abiertos, públicos, en cualquier red social, en cualquier herramienta de la web social, en Google Scholar, etcétera. Es decir, ya se están desarrollando herramientas que además nos permiten no tener que estar entrando en cada uno de estos perfiles para ver datos almétricos, sino que aquí se nos agrupan los datos almétricos. Aquí aparecen datos sobre las menciones en los últimos años en Google Plus. Bueno, aquí se ven los logotipos, los distintos perfiles que podamos tener en la web social. Un poco sería el gran hermano de la identidad digital científica. Además, podemos, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero podemos entrar concretamente en investigaciones nuestras y ver los datos almétricos de cada una de las investigaciones, las veces que ha sido mencionada, en redes sociales, generalistas, especializadas, en otro tipo de sitios de la web social, etcétera. También decía antes que hay otras redes que no son redes académicas, como LinkedIn, que son redes profesionales, pero también puede ser interesante tener un perfil en esta red. También ahí se definen nuestros intereses investigadores, etcétera, y también desde ahí podemos enlazar este perfil con otros perfiles de otras redes sociales. Es una manera de ampliar nuestra presencia, nuestra visibilidad en la web social. Bien, y finalmente, pues también hablando de esta estrategia de construcción de la identidad bibliográfica digital, pues es conveniente difundir en las redes generalistas, sobre todo la producción científica que nosotros estamos depositando en repositorios y en redes sociales académicas. Es decir, son prácticas recomendables. Pues si tenemos un perfil en Twitter, cuando depositamos un trabajo en ResearchGate o en Academia, que además suelen estar vinculadas a esta red social, difundirlo en Twitter, difundirlo en redes sociales generalistas. También al respecto hay muchas recomendaciones, ¿no? Que bueno, muchas de ellas son recomendaciones tomadas del marketing comercial, ¿no? Pero a veces se toman ideas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues es conveniente crear, que nos creemos o bien un sitio web o un perfil en un blog desde el que podamos tener unificado el acceso a todos nuestros perfiles, en redes sociales académicas, identificadores persistentes, etcétera. Y luego pues hay toda una serie de recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda utilizar siempre una misma imagen, una misma fotografía, tratar en la medida de lo posible de facilitar al máximo que se nos identifique, que se identifique nuestro nombre como investigadores, con nuestra producción científica, con nuestra actividad como investigadores, con las comunicaciones que establecemos con otros investigadores, etcétera, etcétera. Sí, bueno, voy a entrar un momento en el gestor de blog de la Universidad de Salamanca, porque yo creo que cada vez hay más universidades que lo tienen, bien, este es el gestor de blog de la universidad. Mira, estoy viendo que mi departamento acaba de poner alguna información. Es decir, que aquí cualquier profesor, cualquier cuenta en la Universidad de Salamanca no es complicado. Es decir, yo, aparte de mi cuenta personal, a veces pues para eventos que he organizado, para alguna asociación, he solicitado cuentas de correo electrónico y las tengo. Y cada una tiene vinculada un espacio en este gestor de blog.
Bueno, yo mi presentación la voy a terminar aquí porque veo que, no, que ya nos hemos pasado de la hora. De todas maneras, yo no tengo problema. Si alguien quiere comentar algo, quiere que charlemos sobre algo.